me gozaré, me alegraré y cantaré. Cordero de Dios, me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. Del Cordero de Dios, y a su esposa se le concedió que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le concedió que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Jehová es mi guerrero, oh, oh, oh. 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 Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré, mi pandero yo daré, fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero, oh, oh, oh. 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 ¿Cuántos están gozando? Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Gloria a Dios. Nos gozamos en ti, Señor. Bendito eres. A ti, Señor, toda la gloria, a ti toda la honra y la alabanza, poderoso Dios. Gracias, Señor. Gracias porque nos permite ser tu iglesia, porque tenemos esa promesa, Señor, que nos vestirás con lino fino, resplandeciente, Señor, y veremos tu gloria, bendito Dios, y estaremos contigo en esas bodas, bendito Dios. Nos gozaremos y nos alegraremos, oh Padre Santo. Gracias, Cordero. Gracias, Cordero inmolado en la cruz por mi causa. Gracias, gracias por nuestra salvación, Señor. Gracias. Gracias, oh Padre eterno. Gracias por los hermanos, Señor, que nos ven. Gracias por sus vidas, porque tú los has sostenido hasta el día de hoy. Gracias por tu iglesia, Padre adorado. Gracias, oh bendito Dios. Te damos gracias y te rogamos que esta alabanza, Señor, sea agradable delante de ti, Señor.
Queremos seguirte honrando, alabando, Señor. Queremos adorarte el resto de nuestra vida, Señor, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, Señor. Permite que así sea, que nuestra vida sea para adorarte, oh bendito Señor, porque tú eres nuestro Rey, eres nuestro pastor. ¿Qué seríamos sin ti, Señor? No seríamos nada, Padre. Gracias por estar con nosotros. Gracias, bendito Dios, te damos, no en nuestro nombre, sino en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea, Señor. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Bendito eres, Señor. Nos gozamos en ti, nos gozamos en tu presencia. Y hoy queremos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Estamos sedientos de ti, Señor.
¿Por qué no le cantas conmigo? Cansado del camino. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Sumérgeme. Oh Señor, te damos la gloria y te damos la honra. Gracias, Padre, por esta bendición que nos das de alabar y bendecir tu santo nombre, Dios. Gracias, mil gracias, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú, Señor, hables a nuestras vidas, Señor. Tomes el control, Señor, de lo que hoy vamos a escuchar, Padre. Que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones. Llénanos, Padre. Sumérgeme, como dice este canto, en el río de tu Espíritu, Señor, para que pueda escuchar, Señor, hoy de tu palabra. Queremos ser, Señor, hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Te pedimos que tú uses la vida de tu sierva, Señor, nuestra hermana Leti, Señor. Tómala en tus preciosas manitas, Señor. Toma a toda su familia, Señor. Y gracias, bendito Dios, porque nos das un día más para alabarte. Te glorificamos y te exaltamos. Gracias, Señor. Amén.
Buenos días, hermanos, pueblo apartado para Dios, como dicen las Escrituras. Le damos gracias al Señor por otro nuevo día que nos regala, por su misericordia, hermanos, por su fidelidad, por esos cuidados tan especiales que tiene para cada uno de nosotros, a pesar de que nosotros somos infieles, a veces apáticos, para obedecer sus mandamientos. El Señor nos sigue bendiciendo. Le damos gracias al Señor. Les pido, hermanos, que tengan lista su Biblia, su espada de dos filos, la tengan ahí a un ladito, que la saquen, porque vamos a leer todos juntos un versículo después de hacer nuestra oración. Vamos a leer un texto bíblico todos, y también para que sigamos teniendo, hermanos, ese hábito de leer las Escrituras, de confirmar que en los cultos se diga palabra que esté plasmada en nuestra Biblia, para que corroboremos los versículos que aquí se comparten, hermanos. Y también les pido, hermanos, en el amor de Cristo, que dediquen este tiempo para el Señor. Yo sé que estando en nuestras casas podemos distraernos con facilidad, pues es fácil distraernos, y pues a lo mejor se nos hace fácil también decir, mientras que está la predicación, contesto este mensaje, esta llamada. Hermanos, por favor, hay que dedicarle este tiempo al Señor. A lo mucho son que hora y media de culto, y hay que dedicárselo por completo a nuestro Señor con todo nuestro tiempo, nuestros sentidos. Pues en estos cultos merecidos se lo tiene nuestro Señor, que le dediquemos este tiempo exclusivamente para Él. Amén. Por favor, hermanos, ayúdenme a hacer nuestra oración para que sea el Señor, sea su Santo Espíritu guiando esta palabra, que sea nuestro Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu guiando a esta sierva, para que pues de esta vasija, de estos labios, no salgan más que palabras que provengan de nuestro Señor. Amén. Y también vamos a pedirle al Señor que quite toda distracción, todo afán, todo cansancio, todo pensamiento que nos aleje de la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Padre bendito, Jehová Dios, en esta hora, Señor, primeramente te damos gracias, Padre Celestial, por otro día más de vida que tú nos regalas, Señor, por tu misericordia, Señor bendito, por tu amor, por tu fidelidad, Padre Santo. Te damos gracias, bendito Señor, porque tú sigues cuidando nuestras vidas, las vidas de nuestras familias, Padre. Te pido perdón, Señor, te pedimos perdón porque sabemos que fallamos constantemente, Padre. Te pido que tú nos perdones, Señor, y nos ayudes, bendito Señor, a ser diferentes, Padre, a ser como tú quieres que seamos, Señor bendito. Ayúdanos, Padre bendito, para que esta palabra, Señor, la llevemos por obra, Padre Celestial, que seamos, Padre bendito, obedientes a tu palabra, Señor. De esto se va a tratar este tema, Señor bendito. Gracias por este tema que pues el día de hoy tú permites que se comparta, bendito Padre. Quita toda distracción de nuestro alrededor, Señor bendito. Quita toda distracción, bendito Señor, para que estemos todos atentos a esta palabra que el día de hoy tú nos vas a dar, bendito Señor. Ayúdame, Señor bendito. Haz de mí, Padre, una sierva que escuche tu voz, y que esa voz, bendito Señor, la comparta, y que nada, Padre, salga de mi boca, si no viene de ti, Señor bendito. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos dio salvación. En ese nombre precioso te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a leer el texto bíblico que les comentaba, que está en Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 27. Es un texto bíblico que vamos a leer todos juntos, y es un texto bíblico que es introducción a este tema que se va a compartir el día de hoy. Vamos a leerlo todos juntos desde nuestros hogares. Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 27. Y dice la palabra de Dios: Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad,
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén, hermanos, gloria a Dios. Dice esta palabra que tenemos que guardarnos sin mancha del mundo, y como ya pudimos observar al inicio de este culto, en la portada de este culto, el título de este tema lleva por nombre Sed hacedores de la palabra, como lo pudimos también leer en este versículo. Este tema, hermanos, es un poco fuerte, es un tema que quizás nos reprenda. En lo personal, a mí pues me reprendió este tema cuando lo estaba preparando, cuando el Señor pues me dio esa bendición de prepararlo. El Señor pues me reprendió. Este tema lleva el propósito también de motivarnos, de incitarnos a salirnos de ese confort, de ese conformismo que a veces ya tenemos todos nosotros. Tiene el propósito de motivarnos a salirnos de ese estancamiento que no nos deja crecer en la palabra de Dios. Hace 8 días en la palabra que nos compartieron, nos decían que ya la mayoría de todos nosotros nos habíamos relajado, que en este tiempo de confinamiento, pues todos ya, la mayoría nos habíamos relajado. Muchos hemos tomado este tiempo como vacaciones, como para los afanes de la vida, como para resolver asuntos de trabajo, asuntos personales, y hemos dejado de lado la palabra del Señor, nuestra obediencia al Señor. En una predicación que nos compartieron hace poco, hermosa esta palabra que el Señor nos compartió a través de nuestro hermano Gerardo, una palabra fuerte también. En esta predicación nos hicieron algunas preguntas y nos decían que si nosotros realmente leemos la palabra de Dios, que si nosotros realmente le ponemos atención a lo que leemos, y también nos exhortaron a leer nuestra Biblia, a adentrarnos en nuestra palabra, para que a través de la palabra el Señor nos revele lo que Él desea de cada uno de nosotros. Nos exhortaban, nos invitaban a leer nuestra palabra. Y el día de hoy, hermanos, en el amor de Cristo, yo los invito ahora a ser hacedores de la palabra de Dios, porque muchas veces, hermanos, el problema es que aunque nosotros leamos quizás los mismos versículos una y otra vez, y sepamos la voluntad de Dios hacia nosotros como sus hijos, no hacemos nada. Seguimos igual, solo somos oidores y nada más. Sabemos, pero no actuamos. Como que decimos, esa palabra no es para mí, como que ese tema no fue para mí. Porque pues seguimos igual, escuchamos nada más, hermanos. Muchas veces he escuchado oraciones y yo misma le he pedido en oración al Señor que me revele más de su palabra, y le pido al Señor en oración que quiero más revelación, que quiero más discernimiento de su palabra, y luego viene a mi vida la reprensión del Señor, y el Señor me dice: ¿para qué? ¿Para qué quieres más revelación? ¿Para qué quieres más de mi palabra si no pones en práctica lo que yo te ordeno? Es fuerte, hermanos, cuando el Señor te reprende. Es fuerte cuando el Señor
nos hace ver en dónde le estamos fallando. Hermanos, el Señor no nos dejó en la ignorancia. El Señor nos dejó su palabra, la cual está llena de instrucciones de la manera en cómo nosotros como sus hijos debemos de llevar nuestra vida. Está llena de instrucciones de cómo debemos de alabar al Señor, de cómo debemos de orarle. Está llena de instrucciones de la manera en cómo nosotros debemos de tratar a nuestros semejantes. Ya sabemos lo que le agrada y le desagrada a Dios. Sin embargo, hermanos, seguimos inclinándonos a la desobediencia. ¿Por qué? Porque solo somos oidores, olvidadizos. También nos decían en esta palabra, en esta predicación, que para qué se preocupó el Señor en dejarnos su palabra. Y esa pregunta me llegó a mí, hermanos, porque también me pongo a reflexionar en esto y sí, ¿para qué el Señor se preocupó por dejarnos su bendita palabra? ¿Para qué se preocupó en dejarnos instrucciones si nosotros no las vamos a obedecer? ¿Qué caso tiene leer si no llevamos a la práctica lo que leemos? Es como pues leer cualquier otro libro, hermanos. Vi en Facebook un intercambio de comentarios entre una sierva del Señor, una hermana en Cristo y una persona. Esta hermana en Cristo publica que ella está en contra del aborto y pues está a favor de la vida. Entonces aparece una persona y le dice: ¿cómo es posible que tú estés en contra del aborto cuando hay muchas mujeres que quedan embarazadas por violadores? ¿Cómo es posible que tú estés en contra del aborto cuando hay muchas jovencitas que quedan embarazadas sin estar preparadas? Y los únicos que van a padecer las consecuencias de eso van a ser esas criaturas, con esas madres que no están preparadas. Y esta sierva del Señor le decía a esta persona: lo que pasa es que en el mundo a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y esta hermana en Cristo exhortaba a esta persona y le dijo: te invito a que leas la Biblia para que veas mi pensar, para que veas lo que le es agradable a Dios. Y esta persona le dice: yo ya he leído muchas veces, yo ya he leído la Biblia y la Biblia está llena de ambigüedades, dijo esta persona. Y hermanos, nosotros sabemos, y lo dice la palabra de Dios, que pues la palabra es útil para enseñar, para reprender, para corregir. Dice también que la palabra de Dios juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero esto solo va a suceder cuando nosotros tengamos esa voluntad de ser corregidos, de ser reprendidos. Cuando nosotros leamos y vayamos con esa mentalidad de que tenemos que obedecer lo que ahí está plasmado. Si no, nos va a pasar como a esta persona que leyó, pero pues él tenía su pensar y jamás pues le llegó la palabra del Señor a su vida. No, que no nos pase eso, hermanos, porque entonces vamos a leer la palabra de Dios como si leyéramos cualquier otro libro. Tenemos que procurar poner por obra, llevar a la práctica la palabra de Dios, ser hacedores todo el tiempo de las ordenanzas del Señor. Esto, hermanos, no se trata de llenarnos de información, de leer la palabra y saberse muchos versículos y jactarse de que yo me sé la palabra de Dios y me sé muchas historias bíblicas. No solo se trata de eso, hermanos, solo de leer. ¿De qué sirve pues saber su contenido, saber el contenido de la palabra de Dios si no la vamos a llevar a la práctica? El verdadero reto de un siervo o una sierva del Señor no es leer la palabra. Bueno, hay muchos que
sí nos cuesta, ¿verdad? Es un reto, pero el verdadero reto no es leer la palabra de Dios. El verdadero reto de un siervo, de una sierva del Señor, es ponerla por obra, hermanos, ser hacedores de la palabra. Ese es el verdadero reto. Amén. La manera en que un hijo de Dios se va a diferenciar del resto del mundo es cuando pone por obra lo que ha aprendido, lo que Dios le ha revelado. Es cuando vas a inspirar ese algo diferente del resto del mundo. Es cuando vas a irradiar la presencia de Dios en tu vida. Se hacen evidentes, hermanos, cuando nosotros somos hacedores. Cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, se hacen evidentes esas actitudes en nuestra vida, pero también se hacen evidentes las actitudes de un hijo que solo es oidor olvidadizo. Y como somos oidores olvidadizos, nos la pasamos dando un testimonio horrible. Horrible, hermanos, y dejamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo pisoteado. Nosotros mismos, con nuestros actos, damos pie para que otras personas no se quieran acercar a Dios. Amén. Nosotros damos pie para que aquellas personas digan: yo no quiero ser como él o como ella. Se dice ser cristiano, se dice ser cristiana, pero sus actos dicen todo lo contrario. Y nosotros nos volvemos culpables de aquellas personas que no se quieren acercar a Dios por cómo nosotros nos comportamos. Dijo nuestro Señor Jesucristo que pasamos a ser parte de su familia cuando somos hacedores de la palabra. Lucas 8:21, y estas son palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén. Dice nuestro Señor Jesucristo, pasan a ser de mi familia cuando son oidores de la palabra y hacedores, cuando oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén. También está otro versículo que en lo personal, hermanos, a mí me llenó de tristeza porque pues muchas veces digo que amo a mi Señor y lo alabo y le canto con todo mi corazón, pero dice mi Señor: si no eres hacedora de mi palabra, no me amas. Amén. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice el Señor: el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. El que obedece a mis mandamientos, ese es el que realmente me ama. A veces caemos en el error de pensar que somos hijos de Dios, aún teniendo nuestra vida de carnalidad, aún teniendo una vida de pecado, aún sabiendo lo que le agrada y le desagrada a Dios, seguimos pecando, seguimos cayendo en nuestra debilidad, y así pensamos que así seguimos y así somos hijos de Dios. Si no somos hacedores de la palabra, hermanos, no podemos ser parte del pueblo de Dios. Es dura, es fuerte esta palabra, hermanos, pero tenemos que motivarnos, tenemos que accionar, tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Porque si no, entonces no somos parte del pueblo de Dios. En nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestro testimonio se refleja si somos hacedores de la palabra de Dios o nada más somos oidores olvidadizos. Con nuestro testimonio, hermanos, podemos ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Tan solo con nuestro testimonio podemos ganar almas para nuestro Señor sin decir ninguna palabra.
Muchas veces queremos hablarle a alguien de la palabra de Dios, pero nos sentimos a veces torpes, como que no sabemos qué hacer, cómo decirle, cómo iniciar esta conversación. Nos sentimos temerosos. Pero hermano, no te preocupes. Sé un hacedor de la palabra y tan solo con tu testimonio, vas a poder ganar almas para el Señor, porque tu testimonio es el que va a hablar por ti. En la palabra de Dios viene un versículo que hace tiempo yo lo leí y ese versículo me motivaba cuando yo me sentía así como torpe, porque pues yo me considero una persona que no tiene mucha fluidez para hablar y venía en mí el temor de poderle hablar a alguien, y este versículo me motivó, está en Primera de Pedro 3:1. Dice la palabra de Dios: Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Gloria a Dios. Dice aquí que podemos ganar almas sin palabra, solo por la conducta. En este caso dice de las esposas, amén. Pero no nada más como esposas, hermanos, sino como hijos, como padres, como compañeros de trabajo, como madres, como esposas, como esposos. Tenemos que dar un buen testimonio, les tenemos que dar el ejemplo. Yo como mamá no puedo exigirle a mi hijo, a mi hija, que se entregue al Señor, que obedezca la palabra de Dios, que lea su Biblia, que ore, si yo no le estoy dando ese ejemplo, si yo no le estoy dando ese testimonio. Casualmente ya había preparado este tema y hace unos días le digo a mi pequeña Nicole que ella tiene el hábito de leer diario un texto bíblico, y hace unos días le pregunté que si seguía leyendo su palabra diario, y pues se me queda viendo triste. Me dice: mami, últimamente a veces se me olvida. Y le dije: no, princesa, tienes que leer tu palabra diario como lo estabas haciendo. Y ella me dijo: hermanos, mami, ¿y tú lees tu Biblia diario? Tenemos que darle ese testimonio a quienes nos rodean, hermanos, como maridos, como esposos. ¿Qué mensaje le puedes dar a tus hijos? ¿Qué mensaje le puedes compartir a tus hijos si en vez de tratar a tu esposa como ese vaso frágil, como lo dice la palabra de Dios, como ese vaso frágil que en cualquier momento se puede romper, que la trates con respeto, con cuidados, abusas de esa sujeción que practica tu esposa? En vez de tratarla y verla como esa ayuda idónea, la tratas como casi esclava, la sometes y dices: haces lo que yo quiero, cuando yo quiero y a la hora que yo quiero, sin que importe lo que diga la palabra de Dios. ¿Qué mensaje le estás dando a tus hijos, como varón, como esposo? Esposas, mujeres, ahí vamos nosotras. ¿Qué mensaje le estamos dando a nuestros hijos, a quienes nos rodean, cuando en vez de sujetarnos al marido, como lo dice la palabra de Dios y lo acabamos de leer, nos rebelamos y decimos: es mi derecho, es mi cuerpo, es mi decisión, y a ti, marido, no te tomo en cuenta? Es más, ni te atiendo por esa igualdad de género. De verdad, hermanos, somos parte del pueblo de Dios con esas actitudes y modos de pensar. ¿De verdad vamos a poder ganar almas para el Señor con esos testimonios? Si tú te dices ser hijo o hija de Dios, tus hechos tienen que confirmarlo. Nuestras acciones confirman lo que pregonamos con la boca. Un hijo de Dios, hermano, se debe de manejar con integridad, con honestidad, con humildad, con tolerancia, con paciencia. Y esto último, hermanos, es bien difícil,
¿Cómo puedo ser paciente, tolerante cuando hay alguien que me está haciendo caer? Cuando alguien me está afectando, ¿cómo puedo ser paciente? Pero es lo que nos ordena el Señor. Es lo que nos ordena el Señor, y si le amamos, realmente le amamos, entonces vamos a ser obedientes a su palabra. Como hijos de Dios tenemos que ser solidarios ante quien esté pasando una necesidad. Tenemos que ser empáticos, dice la palabra de Dios, llorar con el que llora, sufrir con el que sufre, orar por el que está enfermo. Así debe de ser un hijo de Dios. Se tiene que reflejar en nosotros que realmente somos hacedores de la palabra. Es nuestro deber poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro deber obedecer su palabra. Es nuestro deber llevarla por obra, hermanos. Es nuestro deber dar un buen testimonio con nuestros actos para que lo que prediquemos concuerde con lo que hacemos. Amén. Porque ya lo he comentado en otras ocasiones, muchas veces nuestros actos contradicen lo que decimos. Con la boca, hermanos, servimos a Dios, pero con la carne seguimos sirviendo al pecado. Amén. Debemos ser hacedores de la palabra, hermanos. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Dice Romanos 2:13 que somos justificados todos aquellos que somos hacedores de la palabra. Si no somos hacedores de la palabra, entonces no seremos justificados y no seremos agradables a los ojos de nuestro Señor. Tenemos que esforzarnos, hermanos, para llevar por obra la palabra de Dios, para ser cada día, intentar ser cada día más parecidos a nuestro Señor Jesucristo, para dar un buen testimonio. Tenemos que esforzarnos por poner en obra los mandamientos de Dios, para no ser piedra de tropiezo para nadie, para no ser piedra de tropiezo para esas almas indecisas, para esas almas que están iniciando un caminar en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que nuestro testimonio también hable por nosotros, hermanos, porque si no, entonces damos mensajes contradictorios y muchas veces, hermanos, pues nos vemos hipócritas porque con la boca decimos algo y con nuestros actos pues decimos todo lo contrario. Hay un versículo que nos habla de esto, hermanos. Ahorita lo vamos a ver. Quizás les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pensarían ustedes, por ejemplo, que yo les hable de este tema, acerca del perdón, y que yo les diga, hermanos, perdonen? Dice la palabra de Dios que debemos perdonar, que debemos de perdonar de todo corazón a aquel que nos haya hecho daño, y que pues debemos de perdonar constantemente si nos dañan una y otra vez, las mismas veces que tenemos que perdonar. ¿Qué pensarían ustedes que yo les predique esto y que al rato ustedes supieran que yo llevo años sin hablarle a una hermana, a un hermano de mi familia, porque de chiquito nos peleamos y ya no le hablo? ¿Qué pensarían ustedes? Tenemos que llevar por obra lo que predicamos. Y el predicar no nada más es del que se para aquí, sino es obligación de todos los que buscamos de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos lo que debemos de hacer porque la palabra nos lo ha revelado. Tenemos que obedecer a esos mandamientos para demostrarle al Señor que le amamos, hermano. Hay un versículo que nos habla de esto precisamente. Está en Romanos 2, capítulo 2, versículos 21 al 24. Dice este versículo: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices
que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Ves lo que les decía, hermanos? Por causa de nosotros, en vez de ganar almas, se pierden almas por ese testimonio que estamos dando. No permitamos que por nuestro mal comportamiento el nombre de nuestro Señor sea blasfemado. Seamos hacedores, hermanos, y no tan solo oidores olvidadizos, oidores de domingos, que escuchan las predicaciones, que ven los cultos, y que en ese momento el Señor nos exhorta, el Señor nos habla, y en ese momento nos humillamos delante de Dios, lloramos y le pedimos perdón por nuestra actitud. Pero terminando el culto, hermanos, seguimos igual. Seguimos practicando hábitos que van en contra de Dios y que sabemos que nos separan del Señor. Seguimos alimentando nuestra carnalidad. Nos entra la palabra de Dios, hermanos, por un lado y se nos sale por el otro. Incluso, hermanos, se termina el culto y 1 o 2 horas después hasta se nos olvida de qué se trató, de qué tema se habló. Seguimos alimentando nuestra carnalidad. Imagínense el sentir de nuestro Señor al vernos con esa frialdad, con esa falta de acción, con esa falta de obediencia. Imagínense al Señor al ver nuestro testimonio, hermanos, que seguimos dándole pie a la carnalidad. Todos sabemos y debemos de estar conscientes que el Señor nos mira en todo momento, y debemos de buscar agradar a nuestro Señor. Debemos de buscar dar ese buen testimonio delante de nuestro Señor, delante de quienes nos rodean. A veces damos buen testimonio y guardamos nuestro testimonio delante de otros hermanos en Cristo, pero ¿qué testimonio estamos dando ante otras personas que no conocen del Señor? A veces nuestra manera de comportarnos no es la adecuada, pero lo hacemos quizás por embonar, por caer bien, por convivir. Y yo me pregunto, siempre he tenido esa duda, ¿qué pensarán esas personas con las que convivimos, con las que tratamos, al saber que somos cristianos y vernos en esas actitudes? ¿Qué pensarán esas personas? No me imagino el sentir de nuestro Señor. Dice el Señor en su palabra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Practiquemos la obediencia a Dios, hermanos, para que, como dice su palabra, tan solo con nuestro testimonio podamos ganar almas para el Señor. Ya no debemos, hermanos, ni podemos excusarnos en que estamos en un proceso. A veces nos excusamos y ponemos de pretexto que fallamos porque somos humanos, fallamos porque el Señor está trabajando en nosotros, que fallamos porque estamos en un proceso de transformación. ¿Cuánto tiempo más necesitamos de proceso, hermanos? ¿Cuánto tiempo más necesitamos que el Señor trabaje en nosotros? Hay quienes llevamos 15 años, 10 años, 5 años y seguimos en proceso.
y no se reflejan los cambios en nosotros. Al contrario, en vez de que se refleje un avance, se refleja un retroceso. Ya no podemos seguir diciendo que estamos en un proceso cuando seguimos en el mismo actuar de siempre, con los mismos hábitos, con las mismas costumbres de antes. Un proceso tiene un propósito, un proceso tiene un fin, hermanos. Busqué el significado de proceso y hallé lo siguiente. Proceso es una secuencia de acciones que se lleva a cabo para lograr un fin determinado. Un proceso se trata entonces en general de una serie de operaciones realizadas para lograr un objetivo. Amén. Ya no podemos seguir diciendo que estamos en un proceso, porque un proceso tiene un objetivo, tiene un fin. Amén. Ya no podemos excusarnos, hermanos. Hay quienes tienen menos tiempo que el que nosotros tenemos, que por ejemplo el que yo tengo, me ha tocado verlo, me ha tocado vivirlo. Veo como hermanos en Cristo que tienen mucho menos tiempo que el que yo tengo. Veo un cambio tremendo en ellos, hermanos. Aparte de saber de la palabra de Dios, se refleja en su actuar, en su forma de pensar, en su forma de hablar, en las obras para el Señor, en el trabajo que realizan para el Señor. Se refleja que son obedientes a la palabra de Dios. Se refleja que son hacedores de la palabra de Dios. Amén. Y lleva mucho menos tiempo que, por ejemplo, el que yo tengo. Busquemos, hermanos, esa transformación para agradar a aquel que nos dio la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios. Busquemos ser obedientes y llevar por obra los deberes cristianos. Nos hablaron hace poco de ese tema. Ya sabemos cuáles son los deberes cristianos. Ya sabemos lo que debemos de hacer, hermanos. Ya sabemos que debemos perdonar. ¿Ya hemos perdonado? Ya sabemos que debemos de dejar el orgullo, la soberbia, la avaricia, las maldiciones, la idolatría, la envidia. ¿Ya lo hemos dejado? Ya sabemos que tenemos que vivir en vida nueva, muertos al pecado. Ya todo eso lo sabemos porque lo hemos leído, porque nos han compartido los temas. Ahora tenemos que ponerlo por obra. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Amén. Tenemos que buscar llegar a esa estatura. Se oye contradictorio, pero tenemos que llegar a ser como niños para entrar en el reino de los cielos. También leíamos al inicio, al inicio de este culto, el versículo que leímos juntos, que el que persevera y es hacedor de la palabra, ese será bienaventurado. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí el tema del día de hoy, hermanos. Vamos a leer nuevamente un texto bíblico todos juntos, por favor. Busquemos este texto bíblico que está en Juan, capítulo 14, versículos del 23 al 24. Amén. Vamos a leerlo juntos, con voz fuerte, y vamos a adentrarnos en este versículo, hermanos. Juan 14, versículos del 23 al 24. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Seamos hacedores de la palabra, hermanos, para demostrarle al Señor que realmente le amamos, no solo de boca, no solo de alabanzas, no solo quizás con oración, sí, no, también le amamos con nuestros actos, con nuestros hechos,
para que nuestra religión no sea vana, al contrario, para que nuestra religión, para que el decirse soy cristiano sea convincente. Ya no amemos al mundo, hermanos, ni las cosas del mundo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer nuestra oración pidiéndole al Señor que pues esta palabra la llevemos todos por obra. Muchas cosas de las que nos revela el Señor, de las que nos ordena, se nos hacen muy, muy difíciles a todos, pero tengamos eso en el corazón, que si somos obedientes al Señor, entonces le estamos demostrando que le amamos. Amén. Padre bendito, Jehová Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor bendito. Te damos gracias, bendito Señor, porque tú, Señor, nos sigues hablando, Padre bendito. Hermoso Señor, ayúdanos, Padre celestial, a ser hacedores de tu palabra, Señor, y no tan solo oidores olvidadizos, Padre. Oidores que nada más oyen y ya no hacen nada. Señor, ayúdanos a poner por obra toda tu palabra, Señor. Todos tus mandamientos, Padre, que tu Santo Espíritu sea el que prevalezca en cada uno de nosotros, Señor, para poder llevar a cabo todos tus mandamientos, Padre celestial. Te pedimos perdón, Señor bendito, por esa frialdad, Padre celestial, por esa apatía, Señor, por esa falta de obediencia, Señor bendito. Perdónanos, Señor bendito, y ayúdanos, Padre celestial, a buscar siempre tu rostro, a buscar siempre ser agradables a ti, Señor bendito, con nuestros testimonios, Señor bendito, para poder ganar almas, Padre celestial, para que lo que decimos no sea contradictorio a lo que hacemos, Padre bendito. Gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a ponerla por obra. Te damos gracias por tus bendiciones, Padre celestial, porque sabemos que somos infieles, somos desobedientes, Señor. Nos inclinamos todavía a este mundo, Señor, y sin embargo tú nos sigues amando, tú sigues cuidando nuestras vidas, tú sigues sanando, Señor bendito. Te pedimos sanidad y tú sanas, Padre celestial. Gracias, bendito Señor. Gracias por tu iglesia Bethesda, Señor bendito. Ayúdanos a levantarnos, Padre, para predicar, bendito Señor, para predicar con el testimonio, con el ejemplo, bendito Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias por ser ese pilar en el cual nos podemos sostener, Señor, en el cual podemos pedir guía, Señor bendito. Gracias por permanecer en nuestros hogares, Padre. Gracias te damos, Señor bendito. Ayúdanos a ser diferentes, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre celestial, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, nuestro suficiente Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo y sigamos orando por nuestra iglesia, sigamos orando por nuestros hermanos, y pues este culto no se termina hasta que se va a oscuras, ¿verdad? Esta transmisión, así que este tiempo hay que dedicarlo, seguírselo dedicando al Señor mediante la oración y el orar los unos por los otros, hermanos. Dios les bendiga.